al seminario permanente del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. En esta ocasión tenemos una interesante conferencia. Les voy a decir el tema es más largo aquí que eso, pero refleja más lo que vamos a hablar, de lo que va a hablar nuestra ponente, que son los mecanismos de política pública necesarios para facilitar la adaptación de las sociedades costeras al cambio climático. Y voy a leer unas cuantas cosas del currículum de la doctora Andrea Sáenz Arroyo. Lo voy a hacer muy cortito, espero que me perdonen. Vamos a hablar, bueno, la doctora Sáenz Arroyo se ha dedicado a estudiar interacciones de la sociedad con los ecosistemas marinos con una visión histórica. Cuenta con muchos años de experiencia en asuntos de manejo sustentable de recursos marinos y la aplicación de estrategias para construir sociedades costeras robustas y capaces de enfrentar un ambiente cada día más viable. Y desde el año 2000 ha estado trabajando para tratar de formar esta ONG Comunidad y Biodiversidad ACE, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. La doctora Sáenz Arroyo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene publicaciones, ha impartido cursos en el posgrado de Ciencias del Mar y en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Bueno, en el 2007 fue nombrada profesora adjunta del Departamento de Recursos Naturales de la Universidad de Arizona y es profesora invitada al Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y en el 2011 recibió el premio Pew de Conservación Marina. Bueno, pues doctora Sáenz Arroyo, tiene todo en su público. Es más o menos una hora de presentación y luego otra hora en la que vamos a estar hablando. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias por esperar y muchas gracias por la paciencia de que nos perdimos, llegamos a la Torre 2 de Humanidades. Parece que el cambio climático también nos confunde o nos hace que nos falten mapas. Pero bueno, ya estamos aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Yo, como lo mencionó Carlos, hice un doctorado en Economía y Medio Ambiente, aunque soy bióloga, me formé como economista. Y bueno, me he interesado mucho por la interacción entre la sociedad y los ecosistemas. La organización que fundamos, que se llama Comunidad y Biodiversidad, pues justamente su nombre trae esta interacción. No nos interesa la biodiversidad en sí, sino nos interesa la interacción que tiene la sociedad con la naturaleza. La siguiente, por favor. Bueno, si estuvieran en Estados Unidos, tendría que convencer al auditorio y particularmente a los congresistas que hay algo que está cambiando en los últimos años. Hay datos, y lo estamos viviendo, y lo vamos a ver en las diapositivas, que estamos enfrentando una era de calentamiento con sus consecuencias y que estamos acumulando gases en la atmósfera que tienen consecuencias. La siguiente, por favor. La gente todavía debate si, por ejemplo, en los mares y costas el aumento del nivel del mar, eso no es un hecho, estos son datos de la NOAA, pero en cualquier hotel que esté en las islas del Pacífico, fíjense, y ellos ponen un pilote para ver cómo van a varar sus embarcaciones, porque es un problema 10 centímetros, 20 centímetros de diferencia, ¿no? Ha aumentado el nivel del mar y continúa aumentando. Y no es un asunto que le concierne a la biodiversidad. En realidad, si vemos nosotros la temperatura, no sé si se aprecia en esta gráfica, y la concentración de CO2 atmosférico a lo largo de la vida, pues ha sido variable. En realidad no estamos hablando de la vida en el planeta, la que está en reto, sino la vida humana. Ese último
nuevo periodo que ven después del mundo donde poblaban las bacterias, del mundo de los dinosaurios, del mundo de los grandes mamíferos, ese pequeño periodo de estabilidad que ven aquí es el Holoceno. En ese periodo es en donde florecieron todas las sociedades humanas. Ese periodo de estabilidad climática es el que nos permitió que floreciera la sociedad humana como la conocemos hoy en día. Entonces, no es un asunto de que la vida en el planeta está en peligro. Probablemente seamos, como nos han llamado, la sexta extinción, pero causaremos una radiación de evolución hacia otro tipo de vida, ¿no? El problema es un problema social. La siguiente, por favor. Y bueno, el concepto de servicios ambientales en los mares y costas creo que nos puede ilustrar qué es lo que estamos amenazando, qué es lo que estamos potencialmente perdiendo, ¿no? Mucha gente, y esto a veces lo juego con los estudiantes o en los talleres comunitarios que tenemos, le pregunto a la gente, bueno, ¿qué es lo que obtenemos del mar? Y lo primero que todo el mundo dice, pues son datos de pescado, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, mariscos, que a lo mejor un cóctel, pero se nos olvida una serie de funciones, se nos olvida, por ejemplo, que una de cada 3 respiraciones, 2 de cada 3 respiraciones vienen del oxígeno que produce el océano. Se nos olvida que el océano va controlando el clima de la Tierra. Es decir, sin estas corrientes marinas no tendríamos los climas que produce la agricultura. Se nos olvida que en el océano vive 1/3 parte de la población mundial. Se nos olvidan muchos servicios que generalmente no los tenemos en cuenta cuando tomamos decisiones sobre la importancia de los océanos. Y creo que un país ejemplo que vive de espaldas a sus 11.000 kilómetros de litoral somos nosotros. México es un país privilegiado en ecosistemas marinos, pero todos vivimos de espaldas al mar. Y si vemos los presupuestos para mares y costas y los comparamos con los presupuestos para campo o con los presupuestos para váyase usted a campo, para el Senado, para la burocracia, son muy pequeños y ahí está una fuente de prosperidad y una fuente para resolver los problemas. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son estos efectos más importantes? Dale hasta que llegue el circulito. Podemos pensar en muchos, podemos pensar incluso que las corrientes oceánicas como producto del cambio climático pueden variar. Y entonces sí vamos a estar en problemas, y vamos a estar en problemas a nivel global. ¿Por qué? Porque entonces los climas de continentes como Europa cambiarían, pero a nivel generacional, ¿qué es lo que ya estamos confrontando? Bueno, lo primero es en las comunidades pesqueras un cambio de distribución de estas especies de importancia comercial. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nosotros tenemos un rango de temperatura entre tal y tal temperatura y las especies deciden moverse al norte o deciden moverse al sur. Eso tiene un impacto económico tremendo. El aumento en el nivel del mar, el aumento en la frecuencia de tormentas y huracanes, ahorita vamos a ver el asunto de Tabasco. Estamos confrontando ya acidificación de los océanos, una expansión de la zona mínima de oxígeno que nosotros vivimos en una experiencia comunitaria muy interesante, y la desaparición de ecosistemas que son vulnerables per se, como es el caso de los arrecifes de coral. Y aquí me quiero detener un poco en este asunto del valor de existencia. Probablemente los arrecifes de coral sí dan otros servicios, además de este valor de existencia, pero la existencia de ellos es muy importante para la ciencia. ¿Cuánto cuesta? Es una gran pregunta que espero que alguno de ustedes sentados por ahí nos ayude a contestar. La siguiente, por favor. Muchas veces nos tratamos de enfocar en estos asuntos de qué podemos hacer para frenar este cambio climático. Y lo que podemos hacer tiene diferentes dimensiones. Hay dimensiones globales,
mucho de esto tiene que ver con la mitigación. No va a valer de mucho que nosotros tengamos nuestro Metrobús y tengamos nuestra ecobici si no controlamos las emisiones a nivel global. Y esos son foros a nivel global, ¿no? Y habrá cuestiones de adaptación en donde también hay un debate cuáles son las variables más importantes para que una comunidad se pueda adaptar o no se pueda adaptar a un ambiente cada día más variable. No sabemos si más frío, no sabemos si más caliente, pero es cada día más variable. Y bueno, no sé si alcanzan a ver lo blanquito, hay temas muy importantes que son gobernanza, democracia, reducción de pobreza. ¿Cómo la reducción de pobreza va a mitigar o va a aumentar nuestra capacidad para adaptarnos a un ambiente más variable? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo la democracia también va a afectar nuestra capacidad o nuestra incapacidad para enfrentarnos a estos fenómenos? Y en la caja verde tenemos lo que hacemos como restauradores de ecosistemas. Sí podemos hacer ecosistemas más robustos que puedan enfrentar mejor un ambiente cada día más variable. Y esto lo voy a dar en un ejemplo marino, pero lo pueden ver también en la tierra. Nosotros vivimos en esta ciudad que ahorita me hizo correr 5 kilómetros, ahora desértica, y era una ciudad con un clima húmedo hace poco más de 100 años. Era una ciudad que tenía sus lagos, que tenía su clima. Ahora tenemos estas variaciones de mucho frío y mucho calor. ¿Por qué? Porque desertificamos el Valle de México, ¿no? Entonces, estas acciones pequeñas, en microescala, nos pueden permitir tener adaptarnos de una manera, volvernos mucho más robustos para enfrentar estas variaciones, ¿no? Y por el otro lado tenemos todo esto que ocurre a nivel global, ¿no? Bueno, sí tenemos que sentarnos en las mesas para hacer control de emisiones, sí tenemos que ver qué va a pasar con todo esto a nivel global, que ya lo vimos en la lámina anterior, pero sí nuestra área de acción a nivel país está en estas dos cajas. En las cajas de la restauración de los ecosistemas o el volver más resilientes, robustos, la palabra que les guste en español, a nuestros ecosistemas para poder confrontar estos cambios climáticos, y la otra en nuestros sistemas humanos y en su capacidad para responder a estos desastres naturales. La siguiente, por favor. Bueno, este tema no es muy platicado en temas de cambio climático, pero en el Pacífico mexicano lo estamos confrontando ya. No nos los esperábamos, no lo fuimos a apuntar en el panel internacional de cambio climático, no está apuntado. Los niveles que se están registrando de acidificación no están registrados, no están ni siquiera modelados, y todo el Pacífico lo está viviendo, el Pacífico tropical y el Pacífico templado oriental. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una historia de una cooperativa muy pequeña que está en la zona norte de Baja California. Probablemente muchos de ustedes, la siguiente por favor, no reconozcan ni siquiera el bosque de sargazo. ¿Lo conocen? El bosque de sargazo como parte de un ecosistema muy importante mexicano. A mí me ha tocado ir de repente con fotos en el avión y que la gente diga, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Esas algas gigantes submarinas, y que nadie sepa que es parte de México, ¿no? Compartimos con toda la corriente de California este ecosistema. Es un sistema muy productivo que tiene estas zonas ricas en surgencia, ricas en productividad, y que sostienen una larga cadena trófica, ¿no? Que es una zona importante para mamíferos marinos, para aves, para peces y por supuesto para numerosas pesquerías. La siguiente. A diferencia de casi todo el país, ellos han logrado unas economías costeras prósperas y han logrado resguardar un sistema que se fundó en la época de Lázaro Cárdenas, de empresas colectivas comunitarias, que son las cooperativas,
en donde a cada cooperativa les designaron un territorio para la custodia, a nombre de la nación les designan un territorio para la custodia y para que hagan el negocio comunitario. Son empresas ejemplares. Uno ve llegar la avioneta del Seguro Social, que vinieran por nosotros o que nos atendieran, porque saben gestionar con las autoridades, toman todas sus decisiones en asamblea, nadie se perpetúa ahí, duran 20 años, no heredan su plaza, sino que van entrando los trabajadores a este sistema de trabajo colectivo muy interesante. Tienen, por supuesto, niveles de vida a los que aspiramos todos los mexicanos, ¿no? Con seguro social, con seguro privado, con ingresos muy importantes. La siguiente. Estos son los territorios de las cooperativas pesqueras, ¿no? Están divididos muy claramente, de hecho, de pronto se empiezan a pelear por la rayita, ¿no? Pero todos saben perfectamente cuál es su territorio y conservan este territorio. La siguiente. Ellos manejan tan bien sus pesquerías que desde el 2000 nosotros decidimos acompañarlos, no asistirlos, acompañarlos para que fueran evaluados para recibir el reconocimiento internacional del Marine Stewardship Council, que reconoce a las pesquerías sustentables a nivel mundial. Se volvieron la primera pesquería artesanal, la pesquería de la langosta roja, en conseguir este certificado. No porque nosotros interviniéramos, sino por su manejo que llevan implementando 20 años. Es decir, solamente los conectamos a nivel internacional, ¿no? Pero han tenido problemas, la siguiente por favor, con especies muy vulnerables precisamente a variaciones de temperatura y a variaciones de parámetros físico-químicos. Con una pequeña variación, estos organismos tienen mortalidades que ahorita vamos a ver. También hay una historia de sobrepesca. No es nada más esta variación ambiental, hay una historia antes de que estuvieran manejados con las concesiones pesqueras a las cooperativas, y también en el periodo en donde las cooperativas tuvieron la tentación de convertirse en lo que todas las cooperativas del resto de México se han convertido, es decir, en nada. En donde los líderes quisieron aprovecharse de las bases y la historia que conocemos de muchas empresas sociales, ¿no? En un niño, que son estas aguas cálidas que llegan, hubo una mortalidad muy fuerte y la mayoría de estas cooperativas que están aislados sobrevivió, como revivió el ave fénix justo de la crisis, ¿no? Que lo platica una economista política que acaba de morir, Eleonor Ostrom, cómo nos ayudan las crisis ambientales para podernos organizar mejor como comunes, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, hasta que salgan todos los... No, para arriba. Bueno, en el 2006 fuimos invitados por la Asamblea de la Cooperativa, todas estas instituciones, a participar en un experimento para ver cómo funcionaba cerrar un área completamente para hacer más productiva el área adyacente. Tenemos una animación para ver cómo las reservas marinas funcionan. Si quieres ir poco a poco, ir pasando una a una. Es como una cuenta de banco. Uno cierra con una línea imaginaria una zona. Esta animación nos hizo alguien joven, por supuesto, que sabe manejar el Word y bueno, toda la computadora. No, para atrás. Pero un poco la idea es precisamente tener aquí la cuenta de banco, y dado que casi todos los organismos marinos, sobre todo los peces y los moluscos, que son los que se aprovechan, tienen esta relación exponencial entre la fecundidad y su tamaño, se vuelve un semillero, ¿no? Es como una inversión en un área en donde tú puedes cosechar en el área adyacente. Esa es la teoría de las reservas marinas, y ellos lo habían probado de manera empírica, así que decidieron probarlo de manera ya de manera científica, y poder evaluar económicamente cómo podíamos hacer más productivos y recuperar esos mares, en particular en el caso de Agulón. La siguiente, por favor. Cerraron 3 bloques, 2 enfrente de su pueblo, uno en un lugar que consideraron que tenía dispersión de larvas, y hicimos una evaluación en bloques control. La siguiente, por favor.
Ellos mismos se volvieron lo que se llama el ecólogo descalzo, aprendieron a tomar los datos, por supuesto sacaban mejores calificaciones que todos nosotros que nos enredábamos en el bosque de kelp, y fueron certificados por esta organización que se llama Reef Check California, trabaja a nivel mundial y que hace justamente métodos de evaluación para voluntarios, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, los datos de algunas pesquerías muy típicos de cualquier reserva marina: desbordamiento, las capturas en el área adyacente a las reservas mayores en el área lejana a la reserva. La siguiente, por favor. Y de pronto algo empieza a pasar con el abulón. Nosotros desde el 2009 empezamos a ver una caída. Estas son las reservas, se empieza a ver que se recuperan. Empezamos a ver como que hay una mortalidad, no nos quieren platicar. En el 2009 ya se abren, que la mortalidad está muy fuerte y algo está pasando, ¿no? La siguiente, por favor. Junto con la cooperativa, la Universidad de Stanford, nosotros decidimos poner unas estaciones de monitoreo de pH y oxígeno. Un colega técnico de una cooperativa estaba midiendo el oxígeno y encontró un número muy bajo en una zona somera que no es lo normal, ¿no? La siguiente. Bueno, estos son los datos ya del 2010 al 2011. No van a ver más que, por favor, concéntrense aquí, en donde tenemos periodos de hipoxia en la zona somera, no en las zonas en donde generalmente tenemos bajo el oxígeno, sino en una zona, esto está a 10, 12 metros, encontramos niveles ya por debajo de los 2 miligramos por litro, que eso ya es letal, ¿no? Ahora, toda esta zona, por largos periodos, que está entre los 2 y los 4 miligramos por litro, si uno somete a bulones erizos a estas concentraciones por días, mueren también, ¿no? Y la siguiente, muy asociada la baja de oxígeno con aguas ácidas de 7.5, 7.7, ¿no? Asociadas con aguas frías. Y ahorita les voy a platicar de la teoría que se tiene sobre estos fenómenos. La siguiente, por favor. Desde hace más de 30 años conocemos las zonas muertas en las zonas estuarinas. ¿Qué sucede en las zonas muertas? Nosotros aventamos nutrientes provenientes de la agricultura, estos nutrientes no son consumidos, crean blooms de plancton que no son consumidos, que no se transfieren al resto de la cadena trófica, y entonces esto decae y forma las zonas muertas, que han ido en aumento en todas las zonas estuarinas del mundo, pero no en una zona alejada, sino en una zona en donde no hay actividad humana, agrícola, no hay descargas, ¿no? Esto es una zona de surgencia. La siguiente, por favor. Bueno, en el 2006, justamente cuando empezaron a notar lo mismo en la zona de Oregon. Esta es la zona mínima de oxígeno, que en particular en Oregon se encuentra entre los 500, 400 metros, en las áreas tropicales está mucho más somera, pero empezaron a ver hipoxia cuando empezaron a tomar los datos desde 99 a 2005, y ya en el 2006 anoxia. Esto se ha ido reportando en toda la corriente de California, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el vínculo de este fenómeno al cambio climático? Y él no está por aquí, esta es una parte para la discusión. La tierra está más caliente, los vientos son más fuertes, las urgencias que en parte son producidas por los vientos son mucho más fuertes. Esto empuja estas aguas bajas en oxígeno y ácidas que hacen como un efecto estuarino, ¿no? Tienes más productividad de la que el sistema puede consumir. Esa es la teoría que hasta ahora decimos, bueno, más o menos cuadra. La siguiente, por favor.
Lo que vemos con las reservas marinas no fue esta gran dispersión a las áreas adyacentes. En lugar de funcionar como una cuenta de banco para poder utilizar los intereses, lo que sucedió es que evitó la extinción fundamentalmente del abulón en la zona. Es decir, funcionó como si fuera un seguro de vida, un seguro contra la extinción, ¿no? No funcionó como una inversión. Pero bueno, probablemente sí sea una inversión evitar la extinción o la extirpación de una especie en una zona, ¿no? La siguiente. Ahora, la historia interesante es, aquí nada más les puse dos especies. Este es el abulón, este pez se llama vieja, vaya usted a saber por qué. Pero si ustedes ven todos nuestros datos, este pez ha sido ganador en la historia de baja en oxígeno, mortalidades de invertebrados, y el abulón ha sido perdedor. Tenemos un artículo en preparación, es decir, no es que estemos hablando de estas zonas desérticas donde ya no está nada, sino que está cambiando el sistema y que hay ganadores y perdedores. La siguiente. Entonces vámonos a la teoría económica de las reservas. Uno invierte en un costo de no pescar y espera que los beneficios de la conservación lleguen por la dispersión del agua. Sin embargo, la siguiente, por favor. Esto puede tomar